Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula de matemáticas. Mi nombre es Yasna Valenzuela y soy docente de INACAP La Granja. Hoy veremos cómo las matemáticas te apoyan en áreas claves de tu especialidad. En esta cápsula estudiaremos el triángulo rectángulo, las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas. El objetivo es conocer y aplicar las razones trigonométricas para calcular los lados de un triángulo, así como comprender las funciones trigonométricas. Para comenzar, analizaremos las siguientes imágenes: torre de telecomunicaciones, pirámide y por último la rueda de la fortuna. ¿Qué tendrán en común estas tres imágenes con el triángulo rectángulo, la razón y la función trigonométrica? El uso de la trigonometría. Rueda de la fortuna para calcular la altura de la cabina en función del ángulo de giro. Torre de telecomunicaciones para calcular su altura usando el ángulo de elevación y la distancia desde el observador. Pirámide para determinar la altura o la inclinación de sus caras. Previamente recordaremos las características del triángulo rectángulo antes de estudiar las razones o las funciones. Este triángulo se caracteriza por tener un ángulo de 90 grados. Este ángulo va a estar rodeado por dos catetos. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados se le llamará hipotenusa. Razones trigonométricas. Se dice que las razones trigonométricas es la relación que existe entre los lados del triángulo rectángulo. Nosotros acá tenemos un triángulo rectángulo donde posee su ángulo de 90 grados. Por ende, la hipotenusa va a ser el lado opuesto a este ángulo. Luego tenemos el cateto opuesto, que es el lado opuesto al ángulo dado. Y por último, el cateto adyacente, que se encuentra entre el ángulo de 90 grados y el ángulo dado. De ahí surgirán tres razones trigonométricas. El seno, que es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente dividido en hipotenusa, y tangente, que es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Ejemplo, ¿cuánto mide el cateto opuesto? Nosotros acá tenemos un triángulo rectángulo donde el ángulo de 90 grados tiene un lado opuesto que mide 10 unidades. Además, tenemos un ángulo dado de 30 grados. Lo primero que haremos es identificar el nombre de cada lado. Primero, obtenemos la hipotenusa, ¿ya? Por ende, esta hipotenusa mediría 10. Luego, identificamos el cateto opuesto, que es el lado opuesto al ángulo de 30 grados. Y por último, el cateto adyacente, que se encontrará entre el ángulo de 90 grados y el ángulo de 30 grados. Continuaremos con la identificación de qué razón trigonométrica utilizaremos. Para este caso será el seno, ya que es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. El seno de 30 es igual al cateto opuesto dividido en 10. Luego, con ayuda de la calculadora, obtendremos que el seno de 30 es equivalente a 0,5 o podemos decir un medio. Y nos quedará que 0,5 es igual al cateto opuesto dividido en 10. El siguiente paso será multiplicar 0,5 por 10, que es igual al cateto opuesto. Y por último, obtendremos que el cateto opuesto es igual a 5. Ya hemos aprendido que las razones trigonométricas nos ayudan a relacionar los lados de un triángulo rectángulo. Esta relación es muy útil cuando estamos resolviendo problemas con triángulos. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo no está en un triángulo? Aquí es donde entran las funciones trigonométricas. Estas funciones nos permiten extender el concepto de las razones trigonométricas más allá de los triángulos. Por ejemplo, la función seno no solo nos da la relación entre el ángulo y el lado opuesto en un triángulo rectángulo, sino que nos dice cómo varía esa relación a medida que el ángulo aumenta o disminuye en un círculo. Ejemplo, imaginemos un círculo con radio 1 centrado en el origen de un sistema de coordenadas, donde el centro es 0,0. Acá tenemos nuestro plano, donde el eje horizontal es el X y el eje vertical es el Y.
También dentro de ellos se encuentra un círculo de radio 1 y tenemos nuestro ángulo de 90 grados. El seno de 90 grados es equivalente a 1, ya que cuando el ángulo es de 90, la altura de ese punto es exactamente igual al radio del círculo. Funciones trigonométricas. Graficaremos la función seno de x, pero previamente realizaremos una tabla de valores, con valores desde el 0 hasta el 360 grados. Por medio de la ayuda de la calculadora obtendremos el seno de 0, de 30, de 90, de 180, de 270 y de 360. Por ende, el seno de 0 es 0, seno de 90 es 1, seno de 180 es 0 y seno de 270 es menos 1 y por último, el seno de 360 grados es 0. Y nos quedará el siguiente gráfico, donde el eje horizontal estará en los grados y en el eje vertical se encontrará el seno de x. Podemos concluir que la gráfica es una onda continua que se repite de manera regular, donde la amplitud de la función seno es 1, lo que indica que los valores máximos y mínimos de la función son 1 y menos 1. Otra forma de representar una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas como seno, coseno y tangente dependen del ángulo y los ángulos se pueden medir en diferentes unidades. Las dos unidades más comunes son los grados y los radianes. La relación entre grados y radianes es 360 grados es equivalente a 2pi radianes. Por lo tanto, puedes usar cualquier sistema de medida para representar los ángulos en las funciones trigonométricas. Ejemplo, convierta un ángulo de 60 grados a radianes. 360 grados es igual a 2pi radianes. Ahora plantearemos nuestra regla de 3, en donde 360 es igual a 2pi y 60 es igual a x. Continuaremos con una multiplicación cruzada, 360 por x y 60 por 2pi. Luego, 360x nos quedará que es igual a 120pi. Para continuar, por medio de la operación inversa, como 360 está multiplicando a x, dividirá a 120pi. Con ayuda de una simplificación por el valor más grande, que divida a 120 y a 360, obtendremos que x es igual a 1/3 de pi, o podemos decir que es equivalente a pi tercios. Y así obtuvimos la conversión de un ángulo de 60 grados a radianes. Funciones trigonométricas. Ahora verificaremos la función coseno de x. Primero siempre hacemos la tabla de valores, pero ahora utilizando los radianes, en donde x tomará el valor de 0, pi medios, pi, 3 medios de pi y 2pi. Con ayuda de nuestra calculadora, ¿ya? Obtendremos el coseno de 0, que nos da 1, el coseno de pi medios, que es 0, el coseno de pi es menos 1, el coseno de 3 pi medio es 0 y por último el coseno de 2pi es 1. Ahora realizaremos la gráfica. El eje horizontal se encontrarán en los radianes, en el eje vertical el coseno de x. Y podemos concluir con nuestra gráfica que es una onda continua y periódica que se repite cada 2pi radianes. La amplitud de la función es 1, lo que significa que los valores máximos y mínimos de la función son 1 y menos 1. A diferencia de seno de x, la onda de coseno de x empieza en su valor máximo, de 1 cuando x es igual a 0, y luego oscila de manera simétrica respecto al eje vertical. Ejercicios propuestos. Tenemos dos ejercicios propuestos. El primero es un triángulo rectángulo. La altura mide 6 metros y el ángulo de inclinación es de 30 grados. Calcula la longitud del cateto adyacente al ángulo de 30 grados. El segundo ejercicio es representar gráficamente la función tangente de x en el plano cartesiano utilizando los grados del 0 a 360 grados. Recuerda que esto lo debemos hacer con ayuda de una calculadora y además por medio de nuestra tabla de valores. Con esto damos por finalizada nuestra cápsula. Muchas gracias
por su atención y que tengan un excelente día.